Bueno, hemos estado miércoles tras miércoles compartiendo, ¿verdad? Estamos ya en Génesis, en el capítulo creo que 12, ¿verdad? Donde habla acerca, hemos estado hablando acerca de Abraham, ¿verdad? Y de su sobrino Lot, ¿sí? Entonces la palabra del Señor, creo que lo vimos miércoles anterior, cómo la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? De cómo Lot se mueve basando su confianza en lo que él está observando, en lo que él está mirando, y no está consultando a Dios, y no está por nada presentando un altar a Dios como lo hicieron antes de este acontecimiento. La palabra nos enseña que antes que ambos se separasen, ciertamente Abraham había presentado ya un altar a Dios, ya había una interacción entre Dios y Abraham, y vemos por la palabra que también eso conocía a ¿quién? Lo conocía a Lot, ¿verdad? La palabra nos enseña que ambos se separan y Lot ciertamente toma una dirección donde aquella dirección que él toma la basa o se basa prácticamente en lo que él está viendo, ¿verdad? Dice que él toma la dirección de un lugar donde la llanura, donde hay una llanura inmensa, campo verde, y la palabra nos enseña que ciertamente Lot también tenía siervos, también tenía animales, no solamente era él, sino era toda su gente, tenía pastores, y vemos cómo Dios había provisto tanto a Abraham como a Lot, en bienes, en siervos. La palabra del Señor nos enseña ciertamente que Lot toma esta decisión, y por tomar esta decisión, la palabra nos dice que el lugar donde él escoge, creo que es llamado Zoar, pero este lugar está cerca a la ciudad llamada Sodoma y Gomorra. Un lugar donde dice la palabra, te da referencia en el capítulo en el capítulo 12, el versículo 13, dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. La palabra del Señor te da a conocer que lo que hacían estos hombres, el estilo de vida que llevaban, las acciones que cometían y todo lo que ellos hacían ciertamente era en gran manera pecaminoso. Había una inmoralidad muy notoria en esos lugares, y lo cierto es que los pobladores de esos lugares ya lo habían normalizado, tal actuar, tal conducta, tal estilo de vida, la forma como se conducía, ya lo habían normalizado. Y es lo que ciertamente este mundo quiere hacer en estos tiempos, quiere normalizar muchas cosas que capaz hace 20 años no se veía, en estos tiempos lo quieren normalizar. ¿Se entiende eso? Lo quieren normalizar. Por ejemplo, antes no había leyes que protegían la inclinación sexual de cada persona, pero hoy en día se ve, está siendo más notorio eso. Y vemos que cada cierto tiempo, conforme está avanzando la sociedad, cada vez está queriendo normalizar la inmoralidad que hay en el hombre, en sus actos y en su estilo de vida. Entonces, vemos que en Sodoma y Gomorra es algo normal eso. Es normal. Y por ende, la palabra te dice, te da esta información. Te dice que los habitantes de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ese en gran manera no está escrito en vano. Esa gran manera te da a conocer ciertamente cómo estaban cada uno de ellos o cómo eran los habitantes de ese lugar. La palabra nos enseña este punto, pero lo que vamos un poco más a poder pararnos y poder preguntarnos también nosotros y poder entender en esta noche, ¿qué diferencia hay entre caminar por fe y caminar por vista? La palabra dice en 2 Corintios, y vamos a ir ahí, a 2 Corintios, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 7, dice: porque por fe andamos y no por vista.
Entonces, si preguntamos, ¿verdad? O si nos ponemos a pensar, ¿qué diferencia hay entre caminar por vista y caminar por fe? Y antes de responder, vamos un poquito a poder, como se dice, hablar acerca de cómo el ser humano camina, ¿sí? Cómo el hombre está caminando hoy en día. Y ciertamente el hombre que camina hoy en día, una persona que no conoce a Dios por medio de la palabra, o podemos decir, ciertamente nosotros antes cómo caminábamos, o puede decir mi nombre yo mismo, cómo yo caminaba antes, o cómo la persona que no conoce a Dios caminaba antes, y la palabra nos da a entender ciertamente que el hombre está caminando según lo que ve, es movido por lo que ve. Ciertamente en la vida del ser humano va a pasar muchas dificultades, muchos problemas. ¿Quién no pasa problemas? Todos. ¿Verdad? Todos pasamos problemas, a no ser que estés pisando el cielo. Todos pasamos problemas, todos pasamos dificultades. Estamos hablando la diferencia entre caminar por vista y caminar por fe. Estamos hablando acerca de cómo la palabra nos enseña en la Biblia acerca del personaje llamado Lot, sobrino de Abraham, y cómo la palabra del Señor nos enseña que Lot tomó una decisión basándose en lo que ve, ¿verdad? Y va a haber una consecuencia por tomar esa decisión, como también va a haber una consecuencia por Abraham quedarse en ese lugar. Pero lo que vamos acá un poquito a apuntar es qué diferencia hay entre caminar por fe y caminar por vista. Ahora, el ser humano ciertamente camina por vista. Camina por vista. ¿Qué quiere decir caminar por vista? El hombre hoy en día es movido por lo que ve, es movido por lo que oye, es movido por las circunstancias que le acontecen, es movido por sus necesidades, es movido por las cosas que anhela, que desea capaz, que añora ver en su vida personal, es movido por muchas cosas, es movido capaz por alguna necesidad. Miguelito, ¿qué necesito? Es movido por muchas necesidades en su vida personal, es movido capaz por las cosas que quiere ver en su casa, que quiere ver en su familia, es movido capaz por metas, objetivos que se ha trazado, entre otras cosas más. Hoy en día vemos que el hombre camina de esta forma y se mueve de esta manera. La pregunta que tenemos que hacernos hoy, ¿qué diferencia hay entre aquella persona que es hallada por Dios, ¿verdad? Porque Dios nos halla, Dios nos encuentra. Estábamos perdidos y Dios nos halló por misericordia. El hombre no hizo ningún mérito para que sea hallado, sino fue hallado por misericordia. No es que yo sufrí tanto y me pasó tantas cosas y la gente tanto me dañó que Dios tuvo que escogerme. No, Dios nos halló por misericordia. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ciertamente la palabra nos da a conocer este versículo. La palabra nos dice ciertamente que cada ser humano queda no acepto, queda destituido para el reino de Dios por su condición de pecado. Pero lo cierto también que la misma palabra nos dice y nos da a conocer que Dios ha provisto para que el hombre no quede en esa condición espiritual, sino para que el hombre sea reconciliado con Dios mediante Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces la palabra nos dice, y vamos a ir a la palabra del Señor y lo que la palabra nos enseña, ¿verdad? Y la idea es que podamos nosotros comprender un poco en esta noche la diferencia entre caminar por vista y caminar por fe. Hemos mencionado cómo el hombre está caminando, ¿cierto? Y si miramos nuestra vida un poco más, nosotros mismos, y ciertamente somos movidos a veces por esas cosas, por lo que vemos. Nuestro estado emocional cambia a veces por lo que estamos viendo, por lo que estamos oyendo. Nuestro estado emocional a veces cambia por las cosas que nos suceden, que nos pasan, y a veces tomamos decisiones porque somos afectados por las cosas que estamos experimentando en nuestra vida personal, y decidimos al momento y tomamos una actitud o un estado emocional por las cosas que capaz que nos hacen o que estamos viendo que hacen a otros, y decidimos de esa forma. ¿Sí?
Sí, eso pasamos, ¿verdad? Sí. ¿O soy el único? ¿Verdad? ¿Qué diferencia entonces hay cuando la palabra te dice este versículo? Y te dice, porque por fe andamos y no por vista. Y para responder esta pregunta debemos decir y preguntarnos primero, ¿qué es la fe? Nuevamente, ¿qué es la fe? Y la Biblia te dice ciertamente en Romanos 10, versículo 17, y sé que este versículo lo hemos leído, lo leemos muchas veces, y sería bueno que se lo aprenda. Romanos 10, versículo 17 dice, porque la fe viene por el oír. Entonces dice que la fe es originada y es producida por la palabra de Dios. Cuando hablamos de fe, no hablamos solamente de algo emocional, no solamente hablamos de algo sentimental, no solamente hablamos de una experiencia, sino estamos hablando de que la palabra del Señor produce y genera la fe en tu corazón como en el mío. La palabra también nos enseña que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, ¿verdad? La palabra también nos dice otro versículo que habla de la fe, que es Hebreos 11, versículo 1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando leemos este versículo, o cuando antes capaz han leído este versículo, muchos han apelado a que dicen o mencionan, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y aplican este versículo, y la palabra nos dice en Hebreos 11, versículo 1, ¿verdad? Y nos enseña la palabra, que la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la confianza, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Uno está convencido de que lo que está esperando no lo está viendo. Pero la pregunta que yo me hago y que les hago también a ustedes, Hebreos 11.1, ¿a qué apunta? ¿A qué está apuntando ese versículo? Y muchos piensan que este versículo se aplica, por ejemplo, cuando una persona está necesitando algo en su vida personal, y pongamos este ejemplo, ¿no? Yo necesito necesito un mejor trabajo, necesito capaz dinero, necesito capaz un carro, y empiezo a aplicar este versículo, y empiezo inclusive, no sé si han escuchado la famosa, vamos a declarar, ¿no? Que vamos a tener un carro pronto por fe, a pesar que no lo vemos, pero lo creemos, y por fe creo que este carro va a llegar. La pregunta que yo me hago, ¿será correcto eso? Y la respuesta, no. Y la pregunta es ¿por qué? Y vamos a entender un poco Hebreos 11. Lo interesante de la palabra de Dios es que la palabra está escrita para que cada uno de nosotros podamos estudiarla y analizar la palabra. Cada versículo que está escrito, ciertamente un versículo viene después de otro versículo. Y cada versículo sigue al siguiente versículo. ¿Qué quiero decir? Cada texto de la Biblia se lee considerando mucho el contexto de la Biblia, de la palabra. En pocas palabras, quiero decir que cada texto que usted lee tiene que considerar mucho el antes y el después. ¿Sí? ¿De qué está hablando la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque muchas personas simplemente leen un versículo y lo interpretan a su manera o a su experiencia o por lo que han escuchado a otros, y simplemente lo interpretan de esa forma y muchas veces se equivocan. La palabra de Hebreos 11 está apuntando directamente, ¿sabes a quién? A Cristo. Hebreos 11.4 dice que por la fe Abel presentó más excelente ofrenda que Caín. Y la pregunta es, ¿por qué Abel presentó a Dios más excelentísima ofrenda que Caín? Por la fe. Y la palabra dice que la fe movió a Abel a presentar tal ofrenda.
Entonces, ¿qué miró Abel mediante la fe? ¿Sabes qué miró Abel mediante la fe? Miró la promesa de Dios. Miró a Cristo. Cuando la Biblia habla de Hebreos 11:1 y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué espera el pueblo de Dios? ¿Qué espera la iglesia? ¿Qué espera? ¿Qué está esperando la novia? A la segunda venida de su Señor, a la promesa del Señor Jesús que ha hecho, que vendré por segunda vez por mi iglesia. Amén. Y dice la Biblia, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos convencidos que no lo vemos hoy en día, pero por la palabra tenemos la confianza y creemos que aquella promesa ciertamente se va a cumplir. Amén. Amén. ¿Se entiende? Entonces, cuando usted lee Hebreos 11 del versículo 1 hacia adelante, usted va a ver que la mencionada, o el título que a veces muchos ponen, los héroes de la fe o los hombres de fe. Y la palabra te va a decir que muchos hombres hicieron tal cosa por la fe. Y la fe está apuntando directamente a Cristo. Y lo que estos personajes en Hebreos 11 entendieron en su tiempo, que ciertamente Dios los había llamado. Que ciertamente Dios tenía un lugar para cada uno de ellos. Que ciertamente por la fe ellos entendieron el tiempo que estaban viviendo y el propósito por el cual Dios los llamó. Como también en este mismo tiempo es el mismo Dios, porque el Dios que tenemos no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre, y por la eternidad es el mismo Dios. Ese mismo Dios hoy en día nos llama. ¿Cuántos lo creen? Ese mismo Dios ciertamente nos llama con propósito, con un propósito. Y ciertamente este propósito usted lo va a conocer y lo va a contemplar en su vida personal a medida que la palabra crezca en su vida personal. A medida que usted conozca a Dios por medio de la palabra. No a medida de sus emociones o de sus experiencias, o que yo sentí esto, sentí lo otro, sentí aquello, porque mucha gente en muchos lugares se deja llevar por lo que siente, inclusive por lo que sueña. Pero todas esas cosas no tienen ninguna relación con lo que la palabra está diciendo. No quiero decir que o desmeritar tales experiencias. Uno puede experimentar muchas cosas, pero lo cierto es que eso es una experiencia. Eso es algo pasajero, temporal, momentáneo. Lo que va a prevalecer es la palabra en su vida personal. ¿Qué es lo más conveniente? ¿Manejarse y conducirse con entendimiento o manejarse y conducirse por emociones? Con entendimiento, ¿verdad? Porque si nosotros dependiéramos de las emociones, entonces buscaríamos muchos lugares y nos preocuparíamos si no sentimos esto, yo no siento esto, yo no siento orar, yo no siento leer, yo no siento ir a la iglesia, yo no siento hacer esto, lo otro. Nos moveríamos de esa forma. La palabra en ningún momento te dice que ningún hombre se movió por sentir algo. La palabra dice que hombres y mujeres se movieron por fe, por la fe, porque creyeron en un Dios. Entonces, la fe nos brinda esta información acerca de lo que hace en el corazón del hombre. Ahora, la fe ciertamente nos lleva ¿a qué? A confiar en Dios, a confiar en Él. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios es sembrada en su corazón, cuando la palabra tiene una continuidad en su vida personal y en su corazón y en su vida íntima, ciertamente la palabra lo va a llevar a conocer a un Dios verdadero, a un Dios que se da a conocer por medio de las Escrituras. Y esta obra ciertamente va a crecer, o esta obra ciertamente va a abundar en usted a medida que Dios abra su entendimiento, a medida que Dios o el Espíritu Santo ilumine su entendimiento, alumbre su mente, y la voluntad de Dios es que usted crezca en Él.
La voluntad de Dios es que usted crezca. La palabra dice, uno sembró y otro regó, pero ¿quién da el crecimiento es? Dios. ¿Verdad? Dios está interesado en que usted crezca. Crezca. ¿Con qué? ¿Para qué? Para que usted sea el protagonista y para que llame la atención. Lo que hace la fe, ciertamente, lo que hace la fe en el corazón del hombre, por la fe, ahora, la fe es el único medio por el cual el hombre puede conocer a un Dios real, no un Dios lejano, porque mucha gente puede estar congregando, mucha gente puede estar asistiendo a una iglesia y solamente agarra la Biblia para ese día, ¿verdad? Y después, y puede tener muchas experiencias, puede sentirse muy bonito, muy bien ahí en la reunión, puede estar muy contento, muy contenta y muchas cosas más, pero si solamente ese momento, ¿no?, de estar en ese lugar se acaba en ese mismo rato que está, y después cuando se va a su casa es otra realidad, cuando se va a su vida personal y en cada área de su vida es otra realidad. Y solamente esa experiencia o esas emociones o ese contentamiento duró solamente unas horas ese día que hubo esa reunión. Pero después simplemente vive capaz preocupado, preocupada, angustiado o angustiada, con mucha incertidumbre en su vida por las cosas que está viviendo. Entonces, lo cierto es que Dios no es un Dios lejano. Dios es un Dios que tiene la intención de que usted lo conozca a Él, de que Dios no solamente sea un Dios de un día, sino que sea un Dios de cada día de nuestra vida, que solamente Dios no sea un Dios de parte de nuestra vida, sino que Dios ciertamente sea el todo de nuestra vida. Y la única forma de que eso se haga real en cada uno de nosotros es a medida que usted conozca al Dios de la palabra, conozca a Dios de la Biblia. No hay otro medio por el cual nosotros podamos disfrutar el Evangelio, porque el Evangelio se ha hecho o se da en el hombre para que transforme la vida del hombre. Al contrario, la religión te llena de muchas apariencias, te brinda una apariencia en un lugar y después simplemente, como no hay transformación, como no hay nada, eres otra persona en otro lugar. La palabra del Señor nos dice que la fe ciertamente es como aquella ventana que podemos ver lo que Dios ciertamente está haciendo en tal escenario, en tal situación de nuestra vida personal. Entonces, cuando decimos o cuando la palabra dice, porque por fe andamos y no por vista, hemos hablado acerca de cómo el hombre está caminando, ¿verdad? Por lo que ve, por lo que oye, por lo que experimenta, por lo que necesita, y entre otras cosas más. De esa forma el hombre está caminando. Pero ¿qué diferencia hay entre el creyente? En que ahora el creyente, aquella persona que Dios ha llamado, es llamado o llamada para que camine por fe. Para que camine por fe. ¿Cómo podemos nosotros entender este versículo? ¿Cómo podemos nosotros poner en práctica este versículo? ¿Verdad? De caminar por fe. Ojo, no solamente es cuestión de hablar, porque podemos hablar muchas cosas y gritarnos el cuello muchas cosas de Dios, pero la Biblia habla, y lo cierto es que no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Y lo cierto es que para que la palabra se haga real en nosotros, el autor somos nosotros mismos, sino es Dios mismo. Pero lo cierto es que nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Vayamos a Romanos 10:17, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es importante que usted no pierda la continuidad de la palabra, o es importante que usted se interese a que la palabra sea regada continuamente en su vida personal. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, o de qué forma práctica podemos nosotros decir cómo una persona o como un creyente, ¿verdad? Porque solamente el creyente puede caminar por fe,
Porque la persona que no conoce a Dios, que aún todavía está caminando en este mundo, no va a poder caminar por fe porque no hay palabra en su vida, porque no hay palabra en su corazón. Y lo cierto es que Dios llama al hombre a que pueda dejar de caminar como caminaba antes y empiece a caminar de una forma diferente por la palabra en él o en ella. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de caminar por fe, es algo maravilloso, pero a la vez ciertamente es algo que Dios va a hacer con cada corazón para que aprendamos a caminar por fe, porque no se camina por fe de noche a la mañana. ¿Cuándo ha visto usted alguna vez ha visto que cuando un bebé nace, cómo nace? ¿Caminando? No, ¿verdad? Proceso. No nace. Proceso. Es un Proceso. Vemos que gatea, que quiere gatear primero, ¿no? Las mamás son expertas en eso. Pueden dar ejemplo de una cátedra como caminar. Y vemos que ciertamente hay un proceso para que aquel bebé camine. La Biblia nos llama y nos dice que Dios nos llamó con el propósito de que seamos renacidos por la palabra, vueltos a nacer por la palabra de verdad. Y cuando Dios está hablando en nuestra vida, en nuestro corazón, ciertamente va a haber un proceso para que cada uno de nosotros podamos aprender a caminar por fe. A caminar por fe. Y cuando ese bebé empezó a caminar, hay una gran probabilidad de que tropiece y se caiga, ¿verdad? De la misma forma, un bebé, una persona que nace de nuevo espiritualmente, ciertamente va a haber tropiezos en su vida personal. Pero lo maravilloso, ¿cuál es? Lo maravilloso es que Dios es un Dios de misericordia, de gracia y de perdón. Que Dios no es un Dios que está acusando tal actuar, sino en Él podemos hallar gracia y perdón, ¿verdad? Porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces la palabra nos enseña este versículo y nos dice acerca de que debemos caminar por fe y no por vista. Pero la única forma de que esto se haga real en nuestra vida es por medio de la palabra continua, es por medio de su palabra siendo regada en nuestros corazones. Porque si no hay palabra en nuestro corazón, si la palabra no está siendo oída, si la palabra no está siendo regada en cada uno de nosotros, a pesar que capaz no entendamos la palabra en su totalidad, pero lo interesante y lo maravilloso es que la palabra de Dios, ciertamente una vez que es enviada, dice la palabra, no volverá vacía, sino que cumplirá aquel propósito por el cual Dios envía su palabra. Esto quiere decir que cada vez que usted va a la palabra de Dios, cada vez que usted tiene un tiempo de palabra en su vida personal, ciertamente Dios está trabajando en su corazón. Ciertamente Dios valora, atesora ese tiempo en su vida personal, en su corazón. ¿Por qué? Porque es su palabra siendo sembrada en su vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces la palabra del Señor nos enseña este punto muy interesante, porque si no estamos entendiendo esto, ¿cómo vamos ciertamente a poder entender lo que pasa con Lot? Porque con lo que va a acontecer con Lot, lo que va a pasar con su generación también, lo que va a pasar más adelante, lo que la palabra nos enseña, cómo este hombre afligía su alma, está en un lugar que no debería estar, y cómo su generación también es contaminada por la cultura de ese lugar y cometen algo inmoral para con su padre. Entonces la palabra del Señor nos brinda esta historia, pero a la misma vez es importante hablar, antes de entrar en esta historia, acerca de la fe, acerca de cómo caminar por fe, ¿verdad? Y también lo que la palabra dice, que no debemos caminar por vista. Esto quiere decir que si Dios nos está llamando, si hemos sido llamados por Dios, si Dios le está llamando a usted,
Dios le está llamando a usted a que usted camine de una forma diferente, de una forma distinta. Pero ¿cómo se va a dar? Pero no sé, ¿cómo se va a hacer? Bueno, descanse y confíe en que Dios le va a enseñar a caminar conforme su voluntad. Hay un Salmos, y este Salmo viene a mi mente, está en el Salmo capítulo 32, versículo 8, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Nuevamente, Salmo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. La palabra nos enseña que cuando Dios ciertamente está llamando a aquella persona, Dios, y cuando la palabra está siendo sembrada en su corazón, Dios ha puesto sus ojos sobre esa vida. Y Dios se va a encargar ciertamente de abrir el entendimiento de tal persona. Dios se va a encargar de mostrar el camino por el cual debe de andar. Pero solo se va a dar por medio de su palabra. No hay otra forma, no hay otro medio por el cual Dios se dé a conocer en el corazón del hombre, en el corazón de aquella persona. Hemos leído Salmos 32, versículo 8. Por eso Jesús en Juan habla y da a conocer que ciertamente Él va a venir a morar con el Padre, ¿verdad? Al corazón de aquella persona, aquel creyente. Dice, y me manifestaré a Él. Y se va a dar a conocer Dios en la vida de aquel creyente, pero solamente si permanece en la palabra del Señor. Si permanece en sus palabras. Si permanece guardando, atesorando sus mandamientos. Pero si no hay palabra en su vida, ¿cómo Dios va a trabajar con ese corazón? Si no hay palabras en su corazón, ¿cómo Dios va a manifestarse o darse a conocer en su vida personal? Por más que Dios esté dándose a conocer, la pregunta es, ¿esta persona podrá ver a Dios? ¿Esta persona podrá entender lo que Dios está mostrándole? Capaz Dios está delante de él, ¿verdad? Y mostrándole. Pero esta persona simplemente está muy saturada de sus pensamientos. Está llena de sus muchos pensamientos. Está mirándose a sí misma o a sí mismo y no está mirando a Dios. Y por más que Dios le diga, hey, por acá es, esta persona va a seguir de frente. ¿Por qué? Porque no hay palabra en su vida. Porque la palabra son como nuestros lentes para poder ver a Dios, para poder conocer la obra que Dios está haciendo en nuestros corazones. Por eso dice este versículo, Salmos 32, versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Un versículo siguiente dice lo contrario. Dice, no seas como el caballo o como el mulo. ¿Sí? No seas como el caballo o como el mulo. ¿Sí? Entendimiento. Sin entendimiento. ¿Se dan cuenta? Que Dios está interesado en que tu entendimiento sea abierto por la palabra. ¿Se dan cuenta que Dios está interesado en que los ojos de tu entendimiento sean alumbrados por la luz del Evangelio? Es algo maravilloso, porque dice acá, no seas como el caballo, como el mulo, que se mueve por estímulos. Los animales se mueven por estímulos. Dice, no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No seas como el caballo, como el mulo, dice la palabra. No seamos así. No seamos necios. No seamos testarudos. No sigamos caminando sin la palabra en nuestra vida. No sigamos solamente esperando que Dios haga algo en mi vida, que Dios haga un milagro, que Dios haga un milagro en mi problema, que Dios haga un milagro en mi vida personal, que Dios haga un milagro en mi familia o en mi casa. Y mientras usted o mientras nosotros no leemos la palabra,
Mucha gente está esperando milagros y está esperando que Dios haga algo en su vida. Algo maravilloso. Mucha gente está esperando algo que necesita, quiere tener la esperanza de que Dios lo ayude. Pero Dios le dice, lee mi palabra. Y esta persona dice, ay, ¿leer? No me da ganas. A nadie le da ganas de leer la Biblia. Yo me acuerdo que cuando empezaba a leer, me dormía leyendo la Biblia. Y leía y a los minutos dormido. Leía otra vez, pum, dormido. Me acuerdo que cuando un hermano una vez me dijo, yo cuando leo la Biblia siempre me quedo dormido. ¿Así? ¿Cómo así? Sí, cuando ya llego al trabajo, me siento, después me acuesto y cuando estoy ahí acostado empiezo a leer la Biblia y me quedo dormido. O sea, lees sí, leo acostado. Peor. ¿Saben por qué a veces la persona se queda dormida cuando lee la Biblia? No sé si usted le ha pasado. Cuando lee la palabra, hay una pesadez que viene, que no es normal. Hay algo que simplemente nos cuesta ir a la palabra y meditarla y estudiarla y leerla, porque ciertamente nuestra carne no quiere ir a la palabra. Nuestra carne no quiere ir hacia Dios. Otro, que el diablo siempre va a estar interesado en que usted no conozca la verdad. Aunque usted siga caminando en engaño o en mentira. Aunque usted no conozca la verdad de Dios. Porque si usted conoce la verdad, ciertamente su vida va a ser transformada. ¿Cuántos lo creen? Cuando usted conoce la verdad, usted va a ser luz y sal de este mundo. Porque lo que usted va a hablar, ciertamente, va a hablar lo que la palabra dice. Y la palabra hace esa obra maravillosa que transforma vidas. Entonces, lo cierto es que cuando la palabra nos enseña acá y nos dice ciertamente que Dios se va a encargar de hacer esta obra en nuestros corazones, ¿verdad? Dios es el autor de principio a fin, de que esta obra se haga real en su vida personal, de que no solamente sea palabra suelta, si ciertamente hay una lucha espiritual, de que usted se habitúe a leer la palabra, de que usted se acostumbre, sea un hábito ir a la palabra de Dios. Es un proceso al principio que el creyente pueda habituarse a ir a la palabra, en vez de simplemente escuchar una prédica por aquí, en vez de que simplemente escuchar una alabanza por aquí, lo cual no tiene nada de malo, pero Dios nos ha llamado a ¿qué? Josué 1, 8 y 9. No sé si alguien lo puede leer. Te dice algo muy interesante. Jeremías también vamos a leer. Y primero leemos Josué, ¿verdad? Sí. Josué, ¿qué lo tiene? ¿Ya? ¿Leamos? Sí, por favor. Voy trompeta. 8-9, ¿no? 1-8. Sí. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, que Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. A donde quiera que vayas, Dios estará contigo. Pero antes de eso, dice la palabra, dice, en todo lo que hagas, Dios va a prosperar tu vida. Cuando dice y serás prosperado, está hablando de la prosperidad que hace la palabra en el corazón del hombre. Y está hablando de una prosperidad donde la palabra hace una obra de santificación, donde la palabra hace una obra para que el hombre, por la palabra sembrada, se asemeje más a ¿quién? A Cristo en su vida personal.
Dice, recita este libro de la ley. Medítalo de día y de noche. Habla de un tiempo, ¿verdad? De un tiempo donde el creyente, donde el hombre empieza a habituarse a leer la palabra de Dios. Porque esa es la voluntad de Dios. Jeremías 9, versículo 23 y 24, dice así. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué cosas quiere Dios? Que usted lo conozca. ¿Qué cosas quiere Dios? Que realmente usted empiece a dar esos pasos de conocer a Dios. Y si ciertamente Dios ha permitido estar acá hoy día reunidos, es porque Dios en su gran misericordia está llamándolo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces la palabra del Señor nos enseña en esta noche ciertamente que una cosa es caminar por vista y otra cosa es caminar por fe. ¿Cómo camina por fe? ¿Cómo en la práctica es caminar por fe? Vamos a ir a un versículo que nos dice, por ejemplo, algo muy corto y lo vamos a tratar de entender acá. Dice acá, 2 Corintios capítulo 4, versículo 8, y con esto acabamos. Dice que estamos atribulados en todo, mas no en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no. Bueno, vamos a leer 2 Corintios capítulo 4, versículos 8 y 9. Que estamos atribulados en todo. Atribulados en todo. La tribulación, problemas, dificultades, circunstancias, momentos difíciles. Pero dice acá que estamos atribulados en todo, mas no. La angustia no entra en el corazón de aquel creyente. No está angustiado por lo que está viviendo. ¿Por qué? Porque cree en un Dios que tiene el control de todas las cosas. Que Dios es Dios también en este tiempo. Que capaz para sus ojos no es nada cómodo. Capaz para su vista, ¿verdad? El escenario que está viendo y que está viviendo no es nada gratificante. Pero a pesar de eso, él está confiando en Dios. O ella está confiando en un Dios que es soberano y que tiene el control de todas las cosas. ¿Por qué? Porque lo está conociendo. Está conociendo quién es Dios. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros. En apuros. ¿Quién no está en apuros a veces? Por necesidades, la plata no alcanza, se acabó, estiramos y no llegó, ¿verdad? En apuros, dice, mas no desesperados. No estamos desesperados corriendo, sino estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero ciertamente descansando en Dios. Porque la palabra nos enseña que antes que pidiéramos, Él sabe lo que tú y yo necesitamos. La palabra nos enseña que nuestra vida ciertamente está en las manos de Él. Pero ¿cómo ciertamente esta palabra se va a hacer real si usted y yo conocemos quién es Dios por medio de la palabra? Porque la palabra trae paz a tu corazón. La palabra trae confianza en tu corazón. La palabra trae descanso a tu corazón. Perseguidos por muchas malas decisiones, pero más no desamparados. Él ha dicho que va a estar con nosotros. Él nunca te va a fallar. Él nunca te va a dejar. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce cómo está tu corazón. Porque Dios conoce cómo está nuestra condición. Él sabe ciertamente que necesitamos ser santificados, purificados, transformados por su palabra. Él conoce cómo está tu vida. Dice la palabra del Señor: perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no derribados.
¿Alguna vez se ha sentido derribado usted por problemas? Levanto mi mano. Dice, pero no destruidos. Pero no en depresión. Pero no en tristeza. Nos puede afectar en un momento lo que estamos viviendo. Pero después vamos a la palabra. Y la palabra es como la luz de esperanza para nuestra vida. Y tenemos la esperanza ciertamente que a pesar de lo que estoy viviendo en mi vida personal, a pesar de lo que estoy pasando en mi vida personal, tengo la confianza de que Dios ciertamente tiene el control de lo que estoy viviendo. Tengo la certeza y la convicción, estoy seguro de que Dios es conocedor de lo que está pasando en mi casa, en mi familia o en mi vida personal. No pongo mi mirada en mi situación, pongo la mirada en aquel que tiene el control de mi situación. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Amén?